El odio arraigado en un pequeño pueblo se hizo añicos cuando Jamal, de 12 años, salvó la vida del hombre que atormentaba a su familia. Lo que comenzó como un acto de valentía se convirtió en un viaje de perdón que cambió a Selma para siempre. Comparte tus pensamientos sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle me gusta. Suscríbete para recibir más actualizaciones de Inspired Tales. ¿De qué país estás viendo mi video? Déjamelo saber en los comentarios. El pequeño pueblo de Selma, Alabama, tenía su cuota de secretos, pero nada podía preparar a la gente para lo que sucedió en Lincoln Avenue, cuando Jamal, de 12 años, corrió por la calle esa tarde. Todos pensaron que era solo otro niño causando problemas, pero lo que no sabían era que Jamal estaba a punto de salvar la vida del mismo hombre que había hecho miserable la vida de su familia. Jamal Johnson era un típico estudiante de secundaria que siempre sonreía y usaba sus zapatillas favoritas, ya desgastadas. Pero la vida no había sido fácil para él. Al crecer como una de las pocas familias negras en un pueblo mayoritariamente blanco, Jamal había aprendido a lidiar con las miradas frías y los susurros de comentarios. Una de las voces de desagrado más fuertes era la del señor Edward Eddie McAllister, un hombre mayor que orgullosamente exhibía una bandera confederada en su patio delantero. Esta bandera era un recordatorio constante de sus odiosas opiniones. La madre de Jamal, Lisa, siempre le decía que se alejara de Eddie. Ese hombre no tiene bondad en su corazón, decía, su voz llena de ira y miedo. Jamal generalmente escuchaba a su madre, pero ese día las cosas eran diferentes. Era una tarde calurosa y Jamal acababa de salir de la cancha de baloncesto del centro comunitario. Estaba driblando su pelota por la acera agrietada, cuando vio la vieja camioneta roja de Eddie desviándose por la carretera. La camioneta se detuvo con un chirrido y se estrelló contra un poste de luz. El humo salía del capó y atravesaba el parabrisas destrozado. Jamal vio a Eddie desplomado sobre el volante. Jamal se congeló. Su primer pensamiento fue correr. Después de todo, Eddie nunca había hecho nada bueno por su familia. Pero luego, algo más entró en acción. Jamal sintió una responsabilidad que no podía ignorar. Soltó la pelota y corrió hacia el accidente, su corazón latiendo rápidamente. Gritó pidiendo ayuda, pero Lincoln Avenue estaba tranquila. Cuando se acercó, olió la gasolina y sus manos temblaron mientras intentaba abrir la puerta oxidada del camión. No se movía. ¡Señor Eddie! ¡Señor Eddie!, gritó. Eddie gimoteó, pero no respondió. Convocando todas sus fuerzas, Jamal se subió al capó y metió la mano a través del parabrisas roto, ignorando el vidrio que le cortaba los brazos. Finalmente, abrió la puerta desde adentro y sacó a Eddie, justo cuando el camión estallaba en llamas. Jamal se protegió la cara del calor y tosió mientras el humo llenaba el aire. Las sirenas sonaron a lo lejos y los vecinos comenzaron a mirar por las ventanas. Cuando llegaron los paramédicos, se llevaron el cuerpo inconsciente de Eddie en una camilla. Una paramédica, una amable mujer llamada Michelle, se arrodilló junto a Jamal. «Le salvaste la vida, niño», dijo, envolviendo una venda alrededor de sus cortes. Eso fue valiente. Jamal solo asintió con la cabeza y miró a Eddie. El hombre que había causado tanto dolor a su familia, ahora yacía indefenso. Jamal se preguntó, ¿por qué lo hice? Al día siguiente, Jamal se encontró a sí mismo reflexionando sobre todo lo sucedido. Sentado en la sala de espera del Hospital General de Selma, Lisa insistió en que le revisaran las heridas, pero Jamal no podía dejar de pensar en Eddie. Sintió un extraño impulso de verlo. Caminó hasta la recepción y le preguntó a la enfermera, ¿puedo ver al señor McAllister? La enfermera dudó, pero finalmente asintió. Habitación 214, pero que sea rápido. Jamal entró en la habitación estéril del hospital. Sus zapatillas chirriaban en el suelo de linóleo. Eddie estaba pálido y débil. Se volvió hacia él. ¿Qué estás haciendo aquí? Eddie gruñó con voz todavía amarga. Jamal dudó.
Solo quería ver si estaba bien, señor, dijo en voz baja. Eddie pareció confundido por un momento. Su hostilidad se desvaneció. ¿Por qué te importaría?, preguntó. Jamal se encogió de hombros. Simplemente sentí que era lo correcto por hacer. Por un momento, hubo silencio. Luego, Eddie habló. Su voz se quebró. «¿Me recuerdas a alguien?» Los días se convirtieron en semanas y, a medida que Eddie se recuperaba, Jamal comenzó a visitarlo con más frecuencia. Lentamente, el muro de Eddie comenzó a derrumbarse. Una tarde, mientras jugaban a las damas en el patio del hospital, Eddie comenzó a compartir una historia. En los 60, tenía un mejor amigo llamado Thomas, dijo con la voz distante. Crecimos juntos como ladrones. Él era negro y yo era blanco, pero eso no nos importaba. Éramos solo niños. Jamal escuchó atentamente. «¿Qué pasó?», preguntó. Eddie suspiró profundamente. «Cuando éramos adolescentes, mi papá se enteró de nuestra amistad. Me golpeó hasta dejarme azul y me dijo que nunca volviera a hablar con Thomas. Lo decepcioné. Le di la espalda cuando más me necesitaba». Los ojos de Eddie se llenaron de lágrimas. «Me recuerdas a Thomas. Al verte, es como tener una segunda oportunidad». El corazón de Jamal dolía mientras escuchaba. Se dio cuenta de que el odio de Eddie no era un signo de fortaleza, sino el resultado de debilidad y arrepentimiento. Cuando Eddie fue dado de alta del hospital, la familia de Jamal lo invitó a cenar, para gran sorpresa del vecindario. Con pan de maíz y pollo frito, Eddie se disculpó con Lisa. Las lágrimas corrían por su rostro. «He sido un tonto», dijo. «Lo siento por todo el dolor que te he causado a ti y a tu hijo». Los ojos de Lisa se suavizaron y puso una mano sobre la suya. «Nunca es demasiado tarde para cambiar, Eddie». Desde ese día, Eddie y Jamal formaron un vínculo improbable. Eddie se convirtió en un visitante habitual en la casa de los Johnson, y Jamal le enseñó a jugar al baloncesto en el centro comunitario, un lugar que Eddie alguna vez había evitado. La ciudad de Selma también comenzó a cambiar. Inspirados por su historia, los vecinos comenzaron a unirse y derribaron las barreras que los habían dividido durante generaciones. Años después, Jamal estuvo presente en la ceremonia de dedicación del nuevo Lincoln Avenue Unity Park. Una placa en la entrada decía: «En memoria de Edward Mallister y Thomas Green». Una amistad reavivada a través del coraje y la compasión. Cuando Jamal habló a la multitud, miró hacia el cielo y sonrió. «El odio es pesado», dijo con voz fuerte. «Pero el amor y el perdón pueden cambiar el mundo». Meses después de la ceremonia de dedicación, mientras limpiaba el ático de su abuela, Jamal encontró una vieja caja de zapatos escondida detrás de álbumes de fotos polvorientos. Dentro, había cartas amarillentas atadas con una cinta deshilachada. Cuando Jamal leyó la primera carta, sus manos comenzaron a temblar. La carta estaba dirigida a Thomas Green, del padre de Eddie. Las palabras revelaban un secreto impactante. El padre de Eddie y Thomas habían estado involucrados en una sociedad comercial secreta en la década de 1950. La sociedad se desintegró debido a una traición. El padre había orquestado el robo de dinero de Thomas y había usado tensiones raciales para encubrirlo. Jamal se dio cuenta de que esta verdad había estado enterrada durante décadas, envenenando a la familia de Eddie y alimentando su resentimiento. Jamal, temblando, le llevó las cartas a Eddie. Eddie las leyó con los ojos muy abiertos. Su rostro estaba pálido. «Todo este tiempo», susurró Eddie, «mi odio no era mío, era suyo». Eddie se derrumbó, apretando las cartas contra su pecho. Thomas se merecía mucho mejor. Decidido a hacer las cosas bien, Eddie y Jamal trabajaron juntos para encontrar a la familia de Thomas. Después de semanas de búsqueda, descubrieron que Thomas había fallecido años antes, pero su nieta, Maya, vivía en un pueblo cercano. Maya, una abogada y líder comunitaria, los recibió. Cuando le explicaron la verdad, dijo con la voz cargada de emoción:
Esto significa mucho para nuestra familia. Mi abuelo siempre habló de Eddie como el amigo que perdió, pero nunca nos dijo por qué. Maya y Eddie decidieron crear un fondo de becas en nombre de Thomas, con el objetivo de fomentar la unidad y la educación en sus comunidades. El fondo rápidamente obtuvo el apoyo de los vecinos, las empresas e incluso el alcalde. En el primer aniversario de la dedicación del Parque Unity, se anunciaron los primeros destinatarios de las becas durante una reunión en todo el pueblo. Jamal, ahora un adolescente, se paró al lado de Eddie y Maya mientras se dirigían a la multitud. Multitud. No podemos cambiar el pasado, Eddie dijo con voz firme, pero podemos honrarlo construyendo un futuro mejor. Mientras la multitud estallaba en aplausos, Jamal miró a Eddie, quien parecía más ligero que nunca. Su viaje, del odio al perdón, de la división a la unidad, ahora era parte de la historia de Selma. Juntos demostraron que, incluso las heridas más profundas, podían sanar cuando se enfrentaban con coraje, verdad y amor.